cuando estaba empezando lo de mi despertar, sentía una energía. No era como tal un demonio, ahora sé que era como se llaman descarnados. Sí, de veras casi entraba en psicosis varias veces, hablé 3 veces a un manicomio y esto es verdad, porque decían, no, algo no está bien, no, algo yo no lo entendía. No entendía por qué sentía tanto dolor. Que el yo superior es tu versión, la versión de ti que tiene todo, tal vez en otra línea del tiempo, que llega y te manda mensajes. Siempre fui la no aceptada, la excluida, la rara. Hasta la fecha yo me digo soy rara y ahora me encanta ser rara. En mi último embarazo hubo muchos procesos, hubo muchas cosas con mi pareja en ese momento que me llevaron a las primeras noches oscuras del alma. Después de la manga gástrica como que empiezo a bajar de peso y cuando viene transformación, ya sea física, como que te detona ciertas cosas, que era como ya no te queremos allí, aquí ya no es tu lugar. Así como dicen ni un penny ni un pesito, así, sí lo viví todo del porqué y era pues tienes que tener tus pies firmes y si realmente crees en esto o que, o sea, como por decir yo siento que yo ya vivo en la quinta D porque puedo ver las cosas de diferente. Hay personas que me han de conocer desde hace mucho tiempo y yo sí fui eso, sí era eso, y lo acepto con amor y compasión porque esa versión de mí hizo lo mejor que pudo con lo que tenía en ese momento. ¿Qué es la que hay, chamacos? En esta ocasión les traigo una invitada muy especial porque por acá, viniéndonos a los viajes en el estado de Arizona, exactamente en Tucson, en alguna de las ceremonias, ya al final por ahí llegó ella y me pareció muy interesante porque se dio una plática sobre el tema del despertar espiritual, sobre un proceso de vida muy interesante. Y para la siguiente venida le dije, te voy a entrevistar y así fue. Ella es Ana y viene a contarnos un poquito de su historia de cómo es un proceso de despertar espiritual. Pero antes de eso me gustaría que te presentes para que la gente que te conoce o la gente nueva que te va a conocer nos digas a qué te dedicas específicamente y cuál es tu nombre. Claro que sí. Pues soy Ana Villa. Me dicen, se me ha quedado de cariño Nita. Y ahorita me dedico a guiar a personas a su sanación profunda, a reconectar y recordarles quiénes son realmente. Soy canalizadora y medium. Y casi todo lo de mi trabajo es por mi propio proceso e intuitivamente a cómo soy guiada. Oh, súper interesante, chamacos. Personas que de repente he mirado en podcasts, en procesos, como de repente en una noche oscura del alma o un proceso de despertar espiritual o como no sé cómo lo quiera llamar ella, de repente despiertan estas capacidades, estas habilidades también. Pero me gustaría que nos dijeras, por decir, quién eras antes de esto, de empezar tu proceso, porque me estabas contando que ahí viene la magia de cómo fue una transformación quizá abrupta, pero benéfica. Claro que sí. Pues en su momento no se miraba así, pero sí. Era mamá de 4 hijos, ama de casa y empresaria. Tenía un negocio de imprenta, que era lo que más me dedicaba, que me encantaba mucho mi trabajo, me encantaba ser mamá de. Ahí es donde viene mucho de dejar la identidad de lo que yo era antes. El personaje. El personaje, personajes, capas y capas que me fueron quitando, una a una. ¿Y llevabas una vida muy normal antes de esto ya de niña o habías tenido algún acercamiento al tema espiritual? ¿Cómo era esa parte contigo? Siempre, pues me gustaba todo lo esotérico. A mí yo no quería ser hada ni princesa, yo quería ser, soñaba con ser bruja. Si así lo ponemos, me encantaba todo eso. ¿Alguna vida pasada por ahí? Sí, varias. Y siempre muy curioso porque ahora entiendo en parte de mi trabajo el por qué desde niña. Yo 5 años y observaba a las personas y tú, ¿qué signo eres? No, pues fulano de tal. Pues tu signo, eres así. Yo no entendía el por qué, pero siempre era como algo espontáneo que yo hacía. Ahora lo entiendo el por qué. ¿Y cómo fuiste? ¿En algún momento te diste cuenta o simplemente creciste? A lo mejor muchas veces he escuchado que gente de niño lo trae muy abierto y llega un punto donde a lo mejor por las creencias, sexo, política, religión y tantas cosas, el niño blanco de repente se va contaminando en cuestión y se va formando este personaje que dices. Claro que ¿En sí. qué momento a lo mejor se apaga y se vuelve a encender o por ahí tuviste algunos indicios de que ibas a hacer? Siempre supe que traía esto, siempre me gustó, como te digo, crecí en iglesia cristiana. Mi familia, de hecho, todavía practica la religión cristianismo, que en sí, pues, todas las religiones tienen parte de la verdad y es directamente la conexión con Dios.
Pero eso es para otro tema, pero sí, mucha desconexión con lo que yo sentía y mucha confusión con esto es malo, no puedo acercarme a esto porque ante los ojos de Dios esto no está bien. Entonces sí, había mucha confusión en eso, o siempre como que rechazaba esa parte. Y ya pues cuando estoy pasando este proceso llega algo que se despierta así de la nada. ¿Tuviste alguna anécdota, algo así? No sé si fue la infancia, la adolescencia, algo que dices tú, me pasó esto que dije, yo ya es claro que... Siempre sentía, percibía como energías, miraba sombras, sentía cosas, la empatía, las emociones que yo siempre sentía, que yo no sabía que no eran mías, sino que de repente empezaba a sentir emociones de otras externas que no eran mías, pero en ese momento no lo sentía, eso sí tuve como muchos procesos de por qué siento esas emociones, de dónde vienen, y el ver mucho, el sentir energías, que muchas personas pueden decir, bueno, no son de este plano, siempre lo sentí, lo intuí. Y en casa, porque muchas veces a niños los tratan con ponerle etiquetas, medicarlos, llevarlos al psiquiatra, decir que están loquitos o de una manera incomprendida. ¿Tuviste alguna parte de esa con tus papás también? Siempre. Siempre fui la no aceptada, la excluida, la incomprendida, la rara. Hasta la fecha yo me digo soy rara y a mí ahora me encanta ser rara. Sí, diferente, es más bien. diferente, claro. Pero siempre fui como, no pertenezco a mi clan, no pertenezco a mi familia, o sea, de dónde vengo, de dónde soy, y mucho eso, siempre busqué encontrar mi identidad, porque no lo encontraba, no me encontraba y no sentía que pertenecía a ningún lugar. ¿Y eso emocionalmente te llevó por años a lo mejor estar un poco desconectada de ti? ¿Cómo te sentías al estar totalmente, dices, esto no es como cualquier niño comúnmente en la calle, o los tipos de gustos, ¿no? Que dices tú que cualquier otro niño estaría haciendo esto, pero yo estoy más percibiendo. Así es. Siempre era como, no pertenecía a ningún lugar, siempre fui como extraña, la rara, me llevó a muchos procesos de, pues, le llaman depresión ahora, pero era así de desconexión, de no sentirme que pertenecía a nada. Desde mi adolescencia, bueno, desde mi infancia y adolescencia me sentí siempre como con una tristeza profunda, como que no entendía lo que pasaba y era que nadie me comprendía, no me entendían, entonces eso causó mucha desconexión en mí, con mi identidad, como que no sabía quién era, la verdad. Recientemente se abrió, ¿hace cuánto más o menos el tema de la conexión? Siento yo, empezó yo creo hace como yo quiero decir que desde antes, pero ya como unos 5 años. 5 años, ya más fluido. Antes de esto, te lo pregunto porque pasamos procesos, a lo mejor te convertiste en madre, son sucesos muy fuertes, eventos muy grandes en tu vida, benéficos y también fuertes a nivel emocional. ¿Tuviste por ahí también algunas conexiones o sentías, por decir, en el momento de que dices voy a tener los hijos, el tipo de pareja que eliges, el cuestionarte el proyecto de vida en el que estás, si va yendo a lo mejor por acá la vida, los guías o la espiritualidad te dicen dale por acá, pero uno en el personaje, como dices, queremos llevar este tipo de vida. ¿Sentías esa brecha? En ese momento nada más fluía con la vida, nada más iba caminando, iba muy desconectada de mí, y nada más seguía como a lo que nos acostumbraron, a la programación que traemos, es seguir esto, ser mamá de y ser esposa de, y sí, siento que el colapso que hubo en mi vida fue porque ese de plano no era mi propósito de vida, era como, esto es, entonces sí hubo eso, pero en ese momento yo no lo miraba. Y antes de estos 5 años, ¿hubo procesos donde a lo mejor tuviste caídas fuertes? Porque a mí me ha pasado a nivel personal tener eventos donde a lo mejor me faltó madurez, pero igual te caes y como que agarras la onda y luego te vale madre otra vez y vuelves a seguirle. Sí. Y a lo mejor, digamos, pues desgraciadamente me di cuenta del programa de uno que tiene de que uno entiende a fregazos. Y también eso es un programa, ¿no? ¿Tuviste algunos eventos que a lo mejor como que te hacían entrar a lo espiritual y te volvías al camino? Siento que sí. Lo que más recuerdo en mi último embarazo. Mi último embarazo fue como muy, hubo muchos procesos, hubo muchas cosas con mi pareja en ese momento que me llevaron a las primeras noches oscuras del alma, si se pueden decir, bueno, las primeras porque desde la adolescencia viéndolo así, sí, pero en el último embarazo fue como que hubo
hubo un proceso muy, muy abrupto, muy difícil. Después nace mi niño y todo bien. El otro proceso que recuerdo que fue como lo que me detonó todo, yo era sobrepeso. Entonces era muy gordita, muy obesa y tuve una manga gástrica. Después de la manga gástrica como que empiezo a bajar de peso y cuando viene transformación, ya sea física, como que te detona ciertas cosas. Después de eso empecé un poco. Y en ese lapso cambié mi trabajo, abrí la empresa, bueno, abrí mi negocio de imprenta. ¿Ya qué te dedicas o sea, fue antes? mucho. Era asistente médico. Siempre quise hacer algo como que decía yo, tengo que ayudar, quiero hacer algo para ayudar, servir. Siempre dije, bueno, esto. De ahí te va fluyendo esa corriente de trabajar en la imprenta, imagino todo esto de diseños, imprimir, publicidad, todo eso. ¿Cuánto tiempo te dura o cómo va ese proceso a lo mejor donde uno piensa que va despegando? Pero me imagino que a lo mejor como te hablaba de corrientes ahorita, que me ha pasado donde digo, ay, qué bonito me está yendo por acá, pero de repente se derrumba todo porque te dicen, si te hubiéramos dejado por ahí, no sería a lo mejor tu camino. O vas enfocado a lo que el proceso de otro fuera o a servir al otro, pero dices, ¿y mi camino para dónde queda? Cuando empecé lo de la imprenta, acababa de tener a mi bebé está chiquito y luego tengo mi manga gástrica, empiezo apenas en lo de la imprenta y es como que empiezo así de la nada, una cosa que no era para mí como yo voy a hacer este negocio, despega, o sea, una cosa en 2, 3 años yo ya tengo un negocio establecido, una imprenta, o sea, algo extravagante. Eso siempre digo yo que yo soy muy bendecida, porque lo que yo haga me va muy bien, siempre. Hablan a veces de tener luz en las manos, luz en los pies, ¿no? Para emprender, para hacer, para caminar. Y en ese tipo de proyectos sientes que se te abre esa parte. Siempre, siempre. O sea, fue algo así que era como... De hecho, hasta ahorita, bueno, eso después, pero decía yo, bueno, ¿cuál fue el propósito de tener la imprenta? Pero ahora ya lo veo un poco. Pero sí, fue algo que despegó completamente. Me estaba yendo muy bien. Y en ese lapso fue cuando empezó a ver las señales, más señales de que yo, ¿qué está pasando? Cuando empecé el negocio de la imprenta, o sea, como que todo fue junto. Fue empezando la parte espiritual, fue despegando la imprenta, ¿y qué pasó ahí? Ahí te pasó un momento de bajada. Ya traía yo como problemas con mi ex pareja, mi ex esposo, el papá de mis hijos, y estaba ya pasando como como le llaman, el duelo en la relación. Ya era casi al final del duelo porque había pasado mucho del duelo, y era todo en conjunto el duelo de las personas, ¿no? Del apego a mi expareja. Vivir ese desapego y todo ese proceso te llevó a lo mejor desenfocar el trabajo. ¿Qué pasó para que se cayera? No, el trabajo, yo seguí, de hecho ya tenía la imprenta y yo empecé con todo lo espiritual, ya empezaba con leer cartas y ya me llegaban mensajes y todo esto. Fue un colapso, fue bien curioso lo de la imprenta porque era como, ya no te queremos allí, aquí ya no es tu lugar. Tenía una máquina muy grande, muy costosa, por cierto, para imprimir, y se me descompuso. Logré arreglarla, se me descompone otra vez. Son caras, ¿no? O sea, sí, una cosa increíble. Yo creo que en un lapso de 6 meses se me descompuso 6 meses cuando los años anteriores, nada. 6 veces. Sí, y mandé traer una nueva y la nueva, o sea, se descomponía, o sea, era algo así como... Ya no es negocio, no dijiste, la inversión. Sí, ajá. Y yo ya sentía el llamado como, ya esto ya no me llena, algo está mal aquí, estoy muy desconectada, o sea, no, hay algo que yo buscaba, como que yo buscaba algo y no lo encontraba y decía, este trabajo ya no es para mí, yo lo sentía. Siento que empezó cuando tuve que decidir si seguir en la imprenta o dejarla. Y era una decisión que si yo hubiera seguido, probablemente todo se hubiera acomodado, pero yo ya sentía que no era allí. Entonces, el tomar la decisión de el camino que iba a tomar. Creo que ahí fue el gran paso a trabajar más en mí y tener después de eso tuve como el tiempo de estar yo sola por bastante tiempo para hacer el trabajo en mí. Y económicamente, porque es una parte que me gustaría, que gustaría tocar, desde que te da risa a lo mejor, porque en esos momentos, como hablabas ahorita también de confiar,
pasamos por muchos momentos donde es una incertidumbre de no sabemos qué hay mañana y probablemente hay algo maravilloso para nosotros, pero como no sabes, empiezan los programas, la carencia, la queja, empiezas a pasar por un proceso que de veras es transformador, pero no sabes cuánto tiempo puedes habitarlo, no sabes si duras a lo mejor, corté mi relación, no tengo dinero, y entramos, puede ser un mes y hasta años, hay gente que todavía está ahí. ¿Cómo fue ese proceso a lo mejor para decir, me está yendo mal, o no mal, sino están habiendo cambios tan abruptos, ¿cómo me salgo de ahí? Bueno, para hablar de ese tema me da risa porque hubo momentos en los que no traía ni $1, que traía cosas así de que para nada, o sea, no tenía para pagar absolutamente nada. No traía ni para comprar, así como dicen, ni un penny, ni un pesito, así. Sí lo viví muy, muy de cerca, pero sé el propósito del por qué y era, pues tienes que tener tus pies firmes y si realmente crees en esto, ok. Salir de ese lapso siento yo que es mucho conectar contigo, conectar y hacer introspección en ti, en lo que te están queriendo mostrar, para que puedas avanzar y puedas salir de ese núcleo. La sanación también se puede volver un bucle, tienes que hacer el trabajo que viniste a hacer, tienes que verlo de frente, tienes que verte a ti de frente y poder avanzar y salir de ahí también. Me gusta esa frase de se puede volver un ciclo, un bucle de la sanación y una adicción también le pondría porque te dice mucha gente, tienes que sanar y a veces escuchar tanto la palabra, en mi caso siento que como si estuvieras enfermo o jodido y a veces dices, no, estás a lo mejor desalineado, balanceate, es diferente a abordarlo así o tanta gente que está, tengo que sanar y te metes en mil cosas y te empiezas a sentir tan incompleto y nada te llena y como dices, ya está un bucle donde no paras y te pueden pasar, como les digo, días, meses o hasta años. Sí, siento yo que la sanación es muy hermosa cuando la puedes ver y puedes tomar de ahí lo que necesitas tomar. Y siempre vamos a seguir evolucionando, pero tenemos que recordar que todos somos seres infinitos y perfectos ya somos. Entonces, de ahí avanzar en ese entendimiento. Si hay partes que tenemos que integrar, si hay dualidad que tenemos que integrar, si hay obscuridad que tenemos que integrar, y más bien siento yo que de eso se trata la sanación, de aceptar las partes que rechazabas, las partes que te han juzgado otras personas o tú, para integrarlas, para hacer todo lo que tú eres en conciencia, en tu ser, los mágicos seres que somos. Y la culpa, ¿no? Porque también, en mi caso, y no sé si el tuyo, es como analizar y mirar versiones anteriores y de repente si te entra el juicio hacia ti mismo, ¿por qué hice eso? ¿Por qué dije lo otro? Pero pues ya con el tiempo ir haciendo las paces, ¿no? Dices, para tener la aceptación. La culpa y los miedos, mucho la energía del miedo y la culpa está allí precisamente para eso, para como llevarnos por otro lado que no es, pero sí. Verlo y aceptar, siento yo que aceptar mucho, o sea, hay personas que me han de conocer desde hace mucho tiempo y yo sí fui eso, sí era eso y lo acepto con amor y compasión porque esa versión de mí hizo lo mejor que pudo con lo que tenía en ese momento. Y les quitas el poder, pero cuando alguien te dice algo y te duele más, te están picando y cuando ven que ya no te duele, pues no hay con qué ofenderte. Y en ese caso de pasar, tener la imprenta en el momento exacto, a lo mejor dices, pues ya la necesito soltar. Viene esta parte donde a lo mejor están escasas las aguas, las lluvias, dicen. ¿Qué te llevó a hacer o cómo dijiste a lo mejor, pues me tengo que mover, abro un consultorio, o te empiezas a tener comunicación con quién, con tus guías, te empiezan a lo mejor a dictar o fue por intuición, ¿cómo fue? Eso fue después el decidir lo que iba a hacer, porque en ese momento no sabía, estaba muy confundida. En ese momento solamente fluí con lo que estaba pasando y con el proceso que se me estaba presentando y mucho entender el duelo. O sea, traía un duelo, un dolor y no me lo explicaba. Sentía que sí tenía todo, porque bueno, lo que de la versión anterior mía, que son tus hijos, que son todo lo que tú tienes, te debe llenar y te debe de complementar a como nos enseñaron en la programación, pero no, yo no me sentía plena, no me sentía llena, yo sentía que algo
dije yo, o sea, no, esto no está bien. Casi, de veras, casi entraba en psicosis varias veces. Hablé 3 veces a un manicomio y esto es verdad, porque yo decía, no, algo no está bien, no, algo yo no lo entendía. No entendía por qué sentía tanto dolor. Era como un duelo profundo de decir, tengo todo, pero no tengo algo acá, algo me faltaba. Entonces, después, pues hice mucho trabajo en mí, es verme realmente y hice mucho journaling, la verdad, escribí mucho, conecté mucho y mucho, lo que más le puedo recomendar a las personas es meditación. Es meditar y sentarte en silencio contigo mismo eh, para escucharte, para escuchar. Y sí, después ya llega la información, llega tus guías, tu equipo espiritual que está contigo, los que están contigo, y después, más adelante, que ya pasó todo este proceso, yo pregunto qué tengo que hacer, a dónde voy, qué es lo que me han dado en estas meditaciones, me han dado guía de cómo hacer esto, cómo hacer el negocio, cómo conectar con las personas, o sea, todo me lo han dado y es tan hermoso cuando tienes esa conexión que es tan increíble que paso por paso así me han dado y yo, wow, o sea, cuando te llega esta información que bajas es algo tan hermoso que si no estás en esto y no lo crees, te quedas así como, wow, ¿de Sí, dónde es mucha llegó información tanto? muy Sí, compleja, ¿no? compleja. Y en ese momento que estás en la llamada resistencia, Ujú, que literal dices, estaba en un personaje ujú, y vives un duelo, un ujú, desprendimiento de ujú, cosas ujú, materiales, ujú, de situaciones ujú, o de programas o de maneras tuyas de ujú, ser que dices, que así me funciona. ujú. Pero de repente te dice la vida, pues sí, pero eso fue hace 4 años o Ajá, tantos años, pero ajá, ahorita es nuevo. ¿Qué le dirías a la gente? O alguna frase o ujú, algún consejo. A mí me gusta mucho decir esta parte de, y lo miré en un podcast, decía, eres tu propio héroe o en tu ujú, caso tu propia ujú. heroína y nadie más va a venir a sacarte de aquí. No, sí. Y en los momentos Ujú, que he estado duro y de repente me miro y me digo, ujú, como adulto, levántese porque ujú, pues ujú. algunos te van a regalar un plato de comida un día, Ajá, pero no te van a dar ujú, todos los días, no te no, van a mantener. ujú, Entonces, ujú, como que en tu caso, ¿cómo darías ese mensaje para que la gente se ujú, salga de la negatividad, de la ujú, resistencia ujú. y a lo mejor empiece a poner Ujú, acción? ajá. Mi lema, ¿no? Que se me quedó también fue por algo muy profundo también que conecté mucho con una canción. Em, yo siempre les digo, y es lo que uso de lema, recuerda que tú eres la medicina. O sea, nosotros somos nuestra propia medicina, no hay más. Es nada más aquí adentro. Y todos tenemos el poder. Y para que te levantes de un lugar, tienes que querer levantarte. Nadie más va a venir a poder a levantarte, a ayudarte. Sí hay personas que puedan estar cerca de ti, pero en sí tienes que querer tú. Tú tienes que tener más ganas de salir de ahí, de ese lugar. Y tener discernimiento, ¿no? Porque en Ujú, ese momento a lo mejor cualquiera, si te ven la locura o en el proceso, ujú. te dicen, pues vete a trabajar a esto, o en la lógica, o métete al médico, o Más que te den programación. esto, y a Ujú, veces si no escuchas esa voz interior de tu intuición, te pierdes entre todo ujú, lo que te está ujú, pasando. ujú. Sí, a mí mucho se está volviendo loca. De hecho, mis hijos, tengo 4, el más grande hace poco me dijo, mamá, yo le pedí a Dios por ti, Mm. porque sentía que que te habías vuelto loca. O sea, y sí, pues todos tenemos un poco de locura y Sí, es lo que nos hace especial, pero sí, fue la como incomprensión. todo el mundo, ¿qué te está pasando? ¿Por qué no estás bien? Y sí, mucho la programación, ¿por qué no estás trabajando? Vete a trabajar, mucho lo escuché de mi familia. Era bastante. ¿Y tú qué te Ujú, repetías? ¿Qué patrones o qué programas o a veces frases que uno ajá, pues se ajá, repite desde la infancia, ¿no? ajá. En ese momento, ¿qué te venía tanto a la mente que tú dijiste, oye, ya sé por dónde va esto? Am, siento que estaba mucho en culpa, mucho por lo de mis hijos, del divorcio, vivía mucho en culpa y vivía mucho en no soy merecedora y te llega muchas llegan en este momento como que esto pasa para que las veas, mucho de la programación que traes de tu infancia, de no soy merecedor, de esto me está pasando porque a lo mejor esto es malo, porque estoy haciendo algo mal, debía haber sido mala persona para que todo esto me pasara, cosas así, esas programaciones, muchas. Ujú. Y ya por decir más adelante ahí, estabas habitando esa parte, ¿lograste tener una conexión? ¿O ya estaba la Ya conexión a lo estaba. mejor? Ujú, ¿Quién era, es tu yo superior, guías ujú, espirituales? ¿Cómo fue ya el acercamiento bien claro ujú, que te dijeron, aquí estoy ujú. y empiezas a tener comunicación? ¿Y qué te dijeron? Ajá, siento que muchas veces puede ser tu yo superior y otras veces tus guías.
Otras veces tienes que conectar con el creador directamente. A veces son ángeles también. Entonces he tenido conexión con todos. Y para la gente que nos mira de cero, Ujú. ¿les podrías decir qué es un yo superior? Ujú, ¿Quién es un guía ujú, espiritual? ujú, ujú. Siento yo que el yo superior es tu versión, la versión de ti Ujú. que tiene todo, tal vez en otra línea del tiempo que llega y te manda mensajes. Me pasaron muchas cosas en meditación y no lo entendía porque estaba ya en todo lo de la espiritualidad. Entonces, en una meditación me muestran cómo viajamos al futuro, cómo viajamos en el pasado y quién es realmente la que te viene y te habla, o tú vas y le hablas a tu niña interior, ¿no? Ese siento yo que es tu yo superior. Tus guías son tu equipo espiritual, que a veces pues vienen muchos con nosotros y cada uno trae propósito diferente para guiarte a según el camino, el plan de vida que traes, a según en dónde estés en tu vida. Muchos llegan y se van, muchos están contigo desde siempre y son los que están con nosotros pues guiándonos, ¿no? Ángeles pueden llegar, asistir nada más, casi no los he visto mucho en mi entorno, pero sí les puedes llegar a hablar y pueden llegar. Y pues la conexión con el creador, con el creador de todo también, es como ahora trabajo directamente mucho con la luz del creador o con él, para cuando hago sanación y cosas así. En cuestión de las habilidades, Ujú. ¿lo oyes, lo ves, hay gente que desarrolla hasta el El sabor, sabor, ajá, el olor. la visión, el tacto? Ujú. ¿Cómo es esta parte para ti de poder decir, y cuándo? Por si Ah, solamente es meditación, de repente te llega ujú. energéticamente, o hay gente que he escuchado, no sé qué tan real sea, que hasta físicamente han mirado Ujú, ujú, espíritus ujú, o ujú. los guías. Siento que me ha pasado un poquito de todo, depende lo que entre o cómo se quieran mostrar. Em, sí, puede haber olores, puede haber escucha, puedes sentir. Yo soy mucho puedo sentir y percibir las emociones. Incluso cuando canalizo a personas o seres que ya trascendieron, me muestran imágenes y me hacen sentir mucho las emociones. Em, Y ahí y haces como una interpretación, entonces. Sí, sí, Ok. tienes que aprender como no sé si a todos les pasa lo mismo, pero yo tengo que entender un poquito, a veces les hago un poquito de preguntas a las personas para entender lo que ellos me están mostrando, porque sí puede ser, a veces, si no estás bien preparado, como confuso, ya lo vas desarrollando como va el tiempo. Y Ajá. tienes que confiar porque a veces algunas de las cosas para ti Ujú. no tienen sentido, No ¿no? tiene Pero sentido para las personas, para sí. la otra sí. Sí, ajá, claro que sí. Y mucho cuando empezaba mi despertar era de que me llegaba como un mensaje y yo decía, ¿cómo? O sea, por decir, estabas tú aquí, me dicen, dile a esta persona que esto, así, así. Y yo, ¿cómo voy a ir con esta persona a decirle esto si la estoy encontrando en la tienda o así, no? Pero pues así funciona. Y pues hacía caso, hacía caso, pero a veces era como, van a decir que estoy Incómodo, ¿no? loca, sí. O meterte un poquito en el proceso del otro, porque a veces Ujú. también hay gente Que no que lo no le quiere, no está importa. receptiva, ajá, sí. Ujú. Y todo esto viene con un abanico. ¿Qué fue saliendo? Por decir, de repente interactuaste con cartas, de repente te Ajá, diste cuenta que podías tener mediunidad para tener el contacto con ajá, seres ajá. trascendidos, también terapias. ¿Cuál fue el abanico o cómo te fueron dictando un Ujú. abanico para decir? Bien Bueno, curioso. perdón, antes de que me digas todo el Ajá, ajá. abanico, no quiero que se me pase, terminas abriendo el centro. ¿Ya tenías como el abanico de todo o de repente abriste tu lugar y Ajá, luego empezó a fluir las terapias? ujú. ¿Cómo fue? Después, lo acabo de abrir en octubre. Ujú. Acabo de tomar ese paso de abrir en octubre. Y eso es después. Ujú, viene después del... Entonces ya estabas practicando. Sí, Cuando te ajá. viene la conexión, en este caso, ¿cómo fue ir descubriendo y qué tipo de actividades Ujú. hacías? Lo primero que me llegó, que fue bien curioso, empecé a ver números ángeles. Sé que para muchos es como algo muy común, pero sí empecé a ver números muy consecutivos, o sea, muy seguido y ya hasta que me llamaron la atención y muchas plumas en todos lados y yo decía, bueno, ¿qué es esto? Eh, y después dije, bueno, voy a hacer Google, ¿qué son estos números consecutivos? Porque se me aparecían en todos lados. Así empezó como hey, te estamos hablando, te estamos hablando. Aunque yo andaba por acá distraída en mi trabajo de la imprenta, ¿no? Así empezó y después me pasaba algo bien curioso.
Yo estaba, oye, no he visto a esta persona, no he hablado con esta persona, ¿qué pasaría con fulanito de tal? Segundos me marcaba la persona o llegaban, entraban. Eso fue muy consecutivo, cosa que yo decía pasaba y yo, ¿qué está pasando? Esto no está normal. Yo decía, va a llegar un carro verde, ¿te acuerdas del carro verde? Por así decirlo un ejemplo, el carro verde llegaba y yo así como, ¿qué está pasando? O sea, mucho, muy seguido, muy consecutivo. Lo que me llamaba mucho la atención es de que yo estaba hablando una persona y la persona me hablaba. O sea, así como... Como parte de lo que dicen que viene para después para el ser humano un poco la telepatía, ¿no? Mucho, mucho eso me empezó a pasar y cuando empiezo esta transición, pues leí y dije, bueno, números consecutivos son mensajes de tus ángeles. ¿De tus ángeles? ¿Qué es eso? Pues ya, una vez estaba como en TikTok, como todo el mundo, y me pasó algo muy curioso, estaba una muchacha, me gustó mucho su energía y escuché lo único que dijo porque ya le iba a pasar. Dice, mensaje de tus ángeles. Y yo, ¿qué es eso? O sea, ya, me detuve y una muchacha estaba preguntando, era un live, estaba preguntando algún mensaje de sus ángeles y en ese momento dije, ay, qué curioso. Le voy a mandar mensaje, había mucha gente en el live y pues le dije, un mensaje de Los Ángeles para mí, dije, a ver si me contesta. Porque para mí lo que la muchacha estaba haciendo, haciendo como lectura de oráculos y tarot. Y yo, pues esto es malo, ¿no? Pero voy a preguntarle. Venía a tu juicio. Sí. Y ya, le pregunté y me contesta. De tanta gente me contestó. Y el mensaje exactamente que me llegó era, wow, dije, o sea, lo sentí profundamente. En ese momento era como el mensaje, la verdad no recuerdo exactamente qué era, pero recuerdo que me tocó profundamente porque era el mensaje que necesitaba en ese momento. Yo sé que ahorita las redes para muchas personas es como que lo peor y todo, pero creo que la espiritualidad abarca ya terapias online y son muy buenas. Yo decía al principio, no, yo quiero presencial porque para sentir, y no, con el tiempo fui comprobando que la conexión no tiene límites, y más ahorita que los medios de comunicación ya no son los tradicionales de antes. Están ahí presentes. Igual no se crean todo 20 veces que le hagas 20 mensajes, no, pero cuando de verdad a veces abres el teléfono y te sale algo muy específico, ahí creo que sí te llegan esos mensajitos, ¿no? Así es. Ajá. Y así seguí. Conecté mucho con esta muchacha y después dijo algo que me llamó mucho la atención y empezó a hablar de la carta natal. Y yo dije, ¿la carta natal? Y fue como la primera vez que empecé a escuchar de la carta natal, de la carta natal. Lo menciono porque después me pasó algo muy curioso con eso. Y de hecho me hice muy amiga de la muchacha. Es muy, muy conocida, pues ahora es muy amiga mía y ya no, ella vivía en México, el Estado de México. Y sí, mucha conexión, así creo que crecen mucho las conexiones de las personas que están en cierto momento para ti en tu vida. Maestros, para bien o para mal, pero son maestros. Sí. Y ya de ahí, ¿cómo ya fue la integración que dices? Ya literal, estoy conectada. Fue poquito después, creo que empecé a jugar con las cartas. La muchacha que trabajaba conmigo, de hecho, le empecé a leer yo a ella y ella me decía, Lana, está yo las loca. imprimo O sea, aquí, está dijiste, loca, tengo sí. imprenta y aquí imprimo mis cartas. Está loca, me decía, pero bien curioso porque cuando le empecé a decir cosas, se cuenta que yo no, en la vida había agarrado un tarot, yo no sabía que era el arcano mayor, que era nada, los bastos, nada, nada, nada. Y era como que la carta me hablaba, o sea, bien natural, bien nato, y yo le dije, ¿sabes qué? Siento que tu pareja, bueno, ya le fui diciendo, y me decía, no, estás loca, que pasan las semanas y todo lo que le dije se le cumplió. Y ya desde entonces ella es como que, wow, o sea, todo el mundo, ¿no? Y llegaba alguien a la imprenta a pedir algo, te voy a leer las cartas. Y yo creo que era como para desarrollar más bien lo que me hablaban, porque te digo que la carta me hablaba. O sea, la carta me contaba una historia y yo decía esto, y siento que, pues no sé, era nato, yo nunca había agarrado. ¿Ya traías la interpretación nata o el mensaje o también ellos te daban? Siento que cada mensaje es diferente, eso sí, la carta te puede hablar de muchas cosas, pero pues según lo que venga acompañado, lo que te estén diciendo, y ahora cuando leo, pues es mucho la escucha y también lo que la carta es como una combinación de... De repente conectarte con tu yo superior es que te llegue información y sientes esa seguridad, esa afirmación de lo que estás sintiendo y percibiendo, pero también la comunicación con
no se le puedas llamar entidades, le podamos llamar seres hermanos de las estrellas, guías espirituales. ¿Quiénes son con quien tú te comunicas? Que dices ese es el equipo que está ahí atrás apoyando. Siento que traemos un poco de todo, según la persona, según tu plan de vida. Siento que traigo mucha corriente ancestral de mi linaje, entonces andan muchos ancestros conmigo, y también siento que hay seres intergalácticos. Eso me gusta porque antes, así, incluso yo decía, no lograba hacer una conexión. ¿Qué tiene que ver un extraterrestre de las películas? Decía, y Dios y Jesús y los ángeles. Yo tenía el mundo espiritual por acá. Los extraterrestres como si fueran otros humanillos que andan por allá en un planeta. Pero de repente con podcast y todo fui entendiendo que son pues... y que están ahí más aparte, que dicen que no pueden interferir por libre albedrío la Tierra y todo. ¿Qué les podrías decir a la gente en base a eso? Porque hay muchos que no entienden esa conexión, que dicen, ¿qué tiene que ver? Porque nos los enseñaron y nos mostraron todo esto mucho de manera ridícula en películas. Y siento que que la gente ahorita ya le hablas de cosas de espiritualidad y se basan en lo ridículo de una película y mejor no quieren creer nada. Y siento que a veces mucho como que te infunden miedo también, ¿no? Esto es malo, esto es malo, esto es malo, pero ya cuando conectas, y yo siempre le digo tanto a las personas que están interesadas en la espiritualidad o que vienen conmigo a alguna sesión, escucha tu intuición. ¿Cómo saber si es un ser que no, que esto, que el otro? Entonces, ¿cómo lo sientes? ¿Cómo lo recibe tu cuerpo? Si estos seres son de luz, de amor, vienen a ayudar a la tierra, te vas a sentir bien, te vas a sentir pleno, paz, no te vas a sentir ninguna de otro tipo, de otro... Ni te dan órdenes, decían, ¿verdad? No, claro que no, claro que no. Y siento que es como una energía que te trae mucha paz, que te trae, no sé, es como es difícil de explicarlo, pero es algo muy bonito de sentir. Entonces, por eso les digo, siempre se escuchen y sientan su cuerpo y la intuición, siempre seguir su intuición, ¿no? Porque ahorita estaban diciendo en el Vaticano y algunos investigadores, ¿no? Que dicen que los demonios estaban haciendo pasar por extraterrestres y ¿te ha pasado en alguna de las conexiones? O ya sea, no digo exactamente como dijeron en el Vaticano, ¿no? Pero ¿te ha pasado de repente sentir conexiones donde de repente dudas de la información o de repente dices esto no me gusta o cortas conexión? Porque a lo que he visto y en sesiones espirituales se tiene que poner protección, se tiene que hacer la conexión de una manera segura para evitar interferencias. ¿Te ha pasado algo? Sí me han pasado y curiosamente antes de cuando estaba empezando lo de mi despertar, sentía una energía. No era como tal un demonio, ahora sé que era como se llaman descarnados, era un ser del bajo astral. Y sí, lo miraba mucho, estaba mucho en mi energía en ese tiempo, ¿no? Pero siento que vamos subiendo de frecuencia, entonces como que ya no tienen, como ya no pueden hacer contacto contigo si ya no estás en esa frecuencia. ¿Y cómo pudo haber llegado? ¿Cuáles son las variantes de por qué alguien de repente puede atraer una persona que ya desencarnó pegada? En ese momento estaba pasando por mi divorcio y era como se puede decir, estaba en muy baja energía o en un lugar muy oscuro de mi vida, y siento que pueden entrar estas energías. Pegar. Y está la película de Divaldo Franco, también no sé si la has mirado, El Medium, creo que él era como de Brasil. Okay, no. A él desde niño siempre trajo un ser del bajo astral, un desencarnado. Y por eso te digo las variantes, porque creo que en la película logran decirle que era alguien que se suicidó o algo por culpa de él. Según el espíritu, echándole la culpa. Entonces, en varias vida tras vida, lo seguía. Y entonces, pero como él, ya sabes, cuando encarnas, viene el velo del olvido, decía, ¿por qué me está molestando? Y ya cuando logró, para acabar de ver la película completa, cuando logra entender todo eso, le logra dar el amor y la aceptación en vez de juzgarlo. Y el espíritu con la vibración del amor, pues le dice, ¿sabes qué? Le dice, no te perdono, pero ya no puedo estar a un lado de ti. Le dice, y se va. Es la manera donde hay variantes, ¿no? Donde se te puedan pegar energías. Yo curiosamente recuerdo exactamente en dónde fue el lugar donde se me pegó, porque después de ahí empezaron muchas cosas. Entonces sí supe ya después dónde exactamente fue que lo atraje. Fue que entré a un lugar y yo lo sentí. Mi cuerpo lo sintió, sentí algo extraño, sentí algo raro, y fue de ahí que desde ahí llegó.
Desencarnados, personas que fallecen y no trascienden, ¿verdad? Esos. Sí. Este era un poquito diferente, siento yo, porque era que se alimentaba de mí energéticamente. Traía un olor. Él traía un olor como de podredumbre, se puede decir. O sea, era un olor que estaba en mi baño, era un olor ahí, estaba impregnado el dolor. No era, pues personas pueden decir, a lo mejor era un demonio, no, pero era un descarnado. Y estos seres, ahorita te pregunté, porque hay los seres intergalácticos, perdón, hay bastantes, volviendo al tema, hay bastantes razas y mucha gente habla que los aviares, los seres pájaros, los felinos, los urmas, los arturianos, pleiadianos, ¿con cuál ha sido la conexión con ellos? He visto, bueno, ha habido sueños, ha habido meditaciones, he visto de todo porque a veces cuando canalizo y una persona viene a sesión conmigo, hay algunos que andan con ellos. He tenido con diferentes. ¿Y cuál es ese proceso o la intención de los llamados hermanos de las estrellas que estén aquí apoyando al humano? Siento yo que vienen desde el principio de cuando entramos a la tierra y el propósito y el trabajo que traemos aquí, las almas, ¿no? Y a lo que vinimos nosotros aquí. Siento que están asistiéndonos y siento que vienen con un mayor propósito y se me hacen los temas así, me encantan, pero a veces las personas pues no lo van a entender, ¿no? Pero yo les digo, vayan, investiguen el principio de cuando nosotros las almas vinimos a la tierra y el por qué vinimos. Entonces siento que nosotros traemos el linaje, bueno, la ADN de muchos de ellos porque hemos vivido en otras vidas en esos lugares. Venimos hemos estado y se habla también de que estamos en un estado expandido, ¿no? Que realmente nosotros aquí encarnamos como humanos, pero nuestra esencia viene de razas estelares. ¿Todos son en la Tierra o algunos? Siento yo que no todos, no todos, no. Y ahorita, ¿qué nos puedes decir con esta parte de que estamos a punto hablan de un cambio a la quinta D, pasando de la tercera a la quinta? La cuarta es transición solamente, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes hablar de eso? Porque la gente está en procesos de despertar y ya no nomás es para que agarres conciencia tú. Estamos viviendo a nivel planetario este movimiento fuerte y no solo los cambios van a ser internos, y van a ser en la conciencia global. ¿Qué puedes decir del cambio que se avecina y de ellos cómo están trabajando, interfiriendo en el proceso? Siento que hubo un gran despertar por allá en el 2020 y muchos de los que ya estamos trabajando en esto nos prepararon desde antes para guiar a los que están pasando ahorita el despertar, que lo he visto muchísimo, muchas personas están despertando. Siento yo que la quinta D ya está aquí y es nada más como traerlo al lugar de conciencia donde estamos. Siento que la Tierra ha estado a punto de llegar a este momento donde estamos en este momento ahorita y por muchas razones tal vez no se ha podido, pero ahorita siento yo que ya está aquí. Por eso lo vemos mucho en redes, hay muchos, o sea, se me hace muy increíble que en México está habiendo tanto conocimiento, está habiendo tantas personas unidas trabajando, ¿no? Para lo que está pasando ahorita, hay mucho mantener la energía, la vibración, mucho conectar con el amor de veras, el amor incondicional del Creador para traerlo ahorita a la Tierra, porque es lo que se necesita en este momento. Vibrar más con esa energía y dejar los miedos y todo lo que está pasando afuera y más enfocarse en hacer introspección ahorita y trabajar contigo mismo para conectar con tu esencia original. ¿Qué es una quinta D para ti? Porque para mí yo digo que como que mi pensamiento se ha ido transformando en base a estos 4 años que empecé con temas espirituales. Al principio te hablaban de un rapto, que cuando pase, no sé, un huracán, una inundación, van a llegar los seres, te van a sacar y los que se van a quedar se van a morir. Eran historias muy teorías que habían y que nos iban a llevar quizá a otro planeta parecido a este. Luego empezaron a salir más versiones donde que ya estamos dentro de ella, pero es el nivel de conciencia con el que tú mires la gente. Luego había mucho esta parte de que se va a separar la paja del trigo, entonces que vamos a estar igual aquí, pero los que ya no estén habitando en esa conciencia.
Y otros dicen que ya estamos, y yo digo, pues sigo sintiendo una dualidad, o me sigo sintiendo con tristeza a veces y todo. Entonces decía, bueno, pues realmente, ¿qué es? Todavía sigo sin entender 100% una quinta D. ¿Para ti qué es? Para mí siento que es el nivel de conciencia, pero sí siento que, bien curioso que lo mencionas así, porque tuve una hipnosis, hago hipnosis cuántica y cuando entro a la parte del subconsciente, yo pregunté quiénes eran con los que estaba hablando a través de la persona que estaba en la hipnosis y pregunté que sí, qué iba a pasar con las personas que no, nomás me dijeron que se iban a ir, pero no me dijeron cómo, ¿no? Siento yo que ya está sucediendo y es como partir, ¿no? Es como tú lo vayas a ver y cómo quieras vivir en esta conciencia, como por decir, yo siento que yo ya vivo en la quinta D porque puedo ver las cosas de diferente manera. Claro que nuestra parte humana pues siempre te va a hacer sentir ciertas emociones, pero es cómo vas a reaccionar de ahí en adelante y tener la paz y la plenitud acá para poder vivir en armonía acá. O sea, ¿va a ser con este mismo cuerpo? Siento que hay como contradicciones en eso. Siento que hay contradicciones porque muchos dicen que no y otros dicen que sí. Siento yo que sí, pero por eso estamos sintiendo tanto los cambios en el cuerpo físico porque estamos teniendo como Reajuste, ¿no? reajuste en el ADN, reajuste en todo a nivel celular, ¿no? Por dentro. Y también los guías como que conforme va pasando el tiempo van soltando a cuentagote información, ¿no? Porque creo que sería la conciencia y la aceptación de cosas ahorita en 2026 a como si me lo hubieras dicho en el 2000, a lo mejor había, o en los 90s, 80s sería muy catastrófico y ahorita como que pues es más normal. Sí. Ya no hay tanta persecución, cacería de brujas Sí. o señalamiento por tener alguna habilidad. Ajá. Y siento que la parte lógica de nuestra mente no lo iba a aceptar, lo iba a rechazar, o sea, esto, no, ¿cómo me vas a decir todo esto que está pasando hace 5 años que lo hubiera comprendido, incluso hace meses, ¿no? Lo hubiera comprendido, hubiera dicho, no, no es cierto, o sea, no lo tienen que dar como en comida para bebé, así. Oye, yo te interrumpo, no me dijiste el nombre de los seres. ¿De cuáles? Que has llegado a tener contacto. Oh, en la hipnosis fueron pleiadianos, me dijeron. Pleiadianos. Los altos, güerotes, guapotes que dicen. Sí, ajá, pleiadianos. Me dijeron y luego les pregunté de dónde venían y les pregunté que si de dónde venía yo y también la persona que estaba en la hipnosis. Y le digo, ¿ella de dónde? Todos venimos del mismo lugar, le dije. No, me dicen. ¿De dónde viene pues la persona? De las estrellas. Y ya luego, pues, ¿de dónde vengo yo? De las estrellas, me dijo también, ok. Y ahí estuvo interesante. Pero no de la misma estrella. No, no de la misma. Son diferentes constelaciones. Uh-huh. ¿Cómo llegas también? Dices que haces tarot, ¿qué otra cosa haces? Pues hago canalizaciones o conexión mediúmica. La canalización abro la energía y pues les mando mensajes. Pueden entrar tus guías, pueden entrar seres trascendidos a los mensajes, ¿no? A los mensajes pues mayormente para el bien de la persona. Dentro de la mediunidad, ¿alguna historia interesante que pudieras contar con alguna persona? O a lo mejor tú dices, en la calle yo contacté con alguien o vino alguien, ya venía acompañado. Muchas he tenido, me pasó algo bien curioso hace poquito. Yo tengo una clienta que ya viene conmigo hace tiempo y no vive aquí en Tucson, vive fuera, vive de hecho en Phoenix. Y en cuanto había querido que le leyera días antes, pero ya sabes cómo funciona, que hasta que no es el momento correcto ¿no? Curiosamente, una persona muy cercana a mí venía llegando de Phoenix porque una persona muy cercana a ella había trascendido. Estoy en sesión con esta muchacha y veo que entra una persona y ella me está hablando de lo que pasó. Sí, dijo, de hecho ahorita vamos a ir a ver a la familia de esta muchacha porque acaba de fallecer y tuvo un accidente muy trágico y yo así, ¿no? Y luego ya le digo, la muchacha se mira así, así, así. Y como ella sabe que tengo mediunidad, me dijo, ¿la estás viendo? Y yo, sí, le digo. Y ya me mandó la muchacha los mensajes para la persona, pero no era cercana a ella nada más iba a ir a como darle el pésame a la familia. Y ya pues me mandó como que
quiso entrar en la energía, pero curiosamente la persona que venía llegando, una persona muy cercana a mí, que trabaja en mi entorno, ella, como que ella se la trajo, bien curioso, porque ella venía del mismo lugar. Y fue todo así como bien curioso, entonces la muchacha me manda los mensajes y me dice, pues para su familia, y la muchacha me dice, ¿crees que le deba decir a su familia? Y le dije, mira, le dije, si tú vas a ir, tú, como tú sientas, si tú lo sientes que es el momento correcto, porque pues están en duelo, fue una muerte muy trágica, están en duelo, si tú sientes que es el momento apropiado, está bien, diles, si no, pues no, todavía no. El caso que sí, fue la muchacha, les dio los mensajes y eso, y después ellos se quieren comunicar, ¿no? Entonces casi toda la familia, he hablado con toda la familia. Y cosas muy específicas que dices tú, yo no puedo saber eso de la persona. Confirmaciones, ¿no? Sí, Se llama para sí, la persona. sí, sí. Te pregunto eso también Ajá. porque ¿qué tanto tú consideras dentro de tu Ujú, ujú, experiencia que alguien fallezca y tener la comunicación? Porque en el caso de mi mamá, cuando ella falleció, ujú, se comunicó rápido. ujú. Bueno, no rápido, como a los mes, dos Ajá, meses ajá, tuvimos contacto. ujú, No se buscó, llegó. ajá, Entonces llegó queriendo, no sé, hablar de perdón por esto, ajá, discúlpeme en esto. ajá, ujú, Entonces, y después tuve contacto con ella como al año y también ajá, a los 2 años. Y ya no era el mismo ser en cuestión de, no sé cómo explicártelo. Cuando fallecen, antes de quizá ujú, trascender por completo y llegar al hogar allá arriba, pues me imagino que pasan ujú, les muestran la película ujú, o pasan por una ujú, ujú, adaptación. ujú, Entonces, no es la misma tener contacto con alguien que está en proceso de transición ujú, a alguien que ya está del otro lado, ujú, que ya está acomodado y que a lo mejor puede venir más centrado y tener ujú, una comunicación más ujú, estable contigo. ujú. Sí, por decir, como fue a los días de que la muchacha falleció y como fue un accidente muy trágico, ella me hizo ver y sentir que cuando recién pasó lo que pasó el accidente, ella estaba como muy En shock. en shock. Ujú. Ya después a los días estaba más tranquila cuando ya hablé con su mamá y su hermana, ya estaba como más tranquila, pero al principio sí como que pasan como por un snap y ya como después como que ya miran todo y ya lo comprenden un poco. Y sí, cuando ya están, pues no, se dice al otro lado, pero realmente están acá y no todos se quedan acá, eso también es otra cosa. Pero sí, pasan por diferentes etapas, siento Y yo. haces también por decir como ellas que de repente quedan en un limbo o hay personas que ya les toca trascender. Tienes que esperar que el otro esté preparado, el que anda por ahí vagando esté preparado para pedir luz y ascender, o también la persona que es medium tiene la facultad de poder llamar luz o llamar asistencia para que le ayuden a trascender. Eh, Son diferentes. Siento que hay personas que sí se quedan como en el limbo, como en el ciclo que no entienden lo que pasó, sí hay así. Hay unas que se quedan, siempre se quedan con nosotros, ellos deciden, siento que cuando se van, ellos deciden, me quedo a asistir a mi familia o me voy al lugar donde bueno, se llama, bueno, no donde esperan, pero donde están más almas, o me voy a otra línea del tiempo. Am, entonces, yo a veces no he podido contactar a ciertas personas que no están, porque no las veo, no se sienten y no están ahí, y ya pues me muestran o pregunto, y siento que o se van a otra línea del tiempo, otras vuelven a reencarnar, pero la reencarnación no sucede tan rápido como se cree. Ujú, Antes dicen que era demasiado rápido, ¿no? ujú, Casi, casi que ujú, te morías y ya te estaban mandando en el ajá, hijo o en lo ajá, mismo. ajá, Y ahorita dicen por el tema de ujú, lo planetario, el ujú, cambio, ujú, de que muchas almas, muchos seres están queriendo reencarnar aquí, entonces los cupos ajá, ya son ujú, más difíciles. ujú, Porque para todos nosotros, y ajá, lo escuché en un podcast, decían que es muy difícil manejar las emociones, habitar el cuerpo, ujú, entenderlo, y hay ujú, mucha gente incluso se llega a desvivir, ajá, quitarse la ajá, vida. ajá, Es muy difícil, pero por ajá, allá en el lado espiritual ajá, dicen, pues no sean tontos, es ajá, hermoso tener un cuerpo ajá, físico porque a ujú. través de él puedes vivir la dualidad. Emoción y sentir. Y, Ujú, y como dicen, para tu evolución, eso es un ujú, plus muy ujú. grande que no tienen los que no tienen un cuerpo Así físico. es. Ajá, así es. Y sí, siento que ahora es más común de que a veces nosotros que estamos aquí, porque la tierra es muy densa Ujú. y hay muchas emociones y hay mucho de sentir, preferimos, decimos, no, pues ya no quiero estar aquí. Y hay muchos seres que son seres muy ascendidos, que vienen pues, de otro planeta, otra galaxia.
se les hace muy difícil estar aquí. Por eso hay mucha gente que batalla mucho con encontrar su camino acá y mucho habitar el cuerpo físico. Hay mucho de eso. Y ahorita que mencionaste hipnosis cuántica, ¿para qué es una hipnosis? ¿Es regresión a vida pasada? Ajá. Se dice vida pasada, pero en sí coexistimos. Vidas pasando, ¿no? Ajá, vida pasando. Coexistimos en el mismo tiempo lineal. Sí, vemos otra línea del tiempo y traemos lo que se necesita. Yo les digo, yo nada más soy guía, tu alma decide a dónde va a ir y a dónde va a ver, y lo que me ha tocado mucho, que muchas personas no van a otra línea del tiempo, sino a esta vida, traen bloqueos de muchos de esta vida, hay que ir a verlos para poder quitar bloqueos, traumas, miedos que están viviendo. Yo era mucho de esos de que empecé a conocer vidas pasadas y yo todo lo quería sacar de la vida pasada. Es que en otra vida a lo mejor esta persona y todo. Pero habité mucho tiempo eso, mi terquedad. Y hubo un día donde, no sé si meditando, como que me cayó el 20 y dije, a ver, bájate de esa nube. También te pasaron cosas de niño aquí, en esta vida, en el presente también, que te han detenido, te has quedado ahí, no te dejan evolucionar ahorita en tu vida presente. Sí. Y lo digo para mucha gente que a lo mejor pueda que esté como yo, que de repente te metes tanto en los temas de conspiración, vidas pasadas y todo, y dejas de disfrutar tu presente. Sí. ¿Qué tan importante para ti o qué nos puedes hablar del presente, el aquí y el ahora? Es lo más importante. Siento que tenemos que habitar en este instante, en este presente. Y es como se los digo a mis clientas en sesiones. ¿Estás mucho en el pasado o estás mucho en el futuro? El habitar el presente, el vivir en el aquí y ahora es lo más importante. De hecho, antes de cerrar la hipnosis, se los dejo bien claro ahí en el estado que están, que vivir en el presente es lo más importante. Y dejar todo lo que vieron de esas vidas allá. Gracias, Ana. Antes de terminar aquí el podcast, me gustaría que le pudieras decir a la gente cómo identificar, porque ahorita ya hay 1000 charlatanes. Más en Facebook, en TikTok, haz de cuenta, tú dices, subes un video tuyo, oigan, leo cartas. Y ya si ven que alguien te contestó algo, hay más gente, es demasiado haciendo perfiles con tus fotos y con tus videos, y le pasa a mucha gente, y de repente hay 100 perfiles, y empiezan a cobrar a través de que yo te voy a hacer el trabajo. O a una amiga le acaba de pasar que, bueno, una conocida de un amigo, le manda mensaje a alguien y ese alguien publicaba lectura gratis, para la primera es gratis. Y luego le habla y dice que le lee, le manda la tirada. Y luego ya le dice, gracias, no, le dice, son 250. Y le mandó una foto de las cartas. De esta carta para allá, le dice, te di un extra. Le dice, ahora me vas a pagar. Y le dice, ya no tengo dinero. Y le dice, pues tú sabes, si no te voy a hacer un entierro y te voy a hacer... Y yo sé que pueda sonar muy charlatán, pero hay gente que de verdad está tan necesitada o carente emocionalmente y esas cosas, ese tipo de amenaza la desestabiliza. Y ahí andaba la muchacha borrando Facebook, andaba haciendo todo y creyendo. Y le digo, relájate, le digo, imagínate, te amenazó a ti, amenazó a 20, le dije, no va a tener tiempo de hacer 20 destierros, le dije, y luego ni te va a conectar contigo. Es gente que quiere jugar, le digo. Sí. ¿Cómo dirías tú, como ahorita dijiste, se siente en el cuerpo la conexión, pero también qué puntos más tomar en cuenta cuando te ofrecen sesiones de mediunidad, regresiones, es decir, cómo identificar a la gente? Siento que lo han visto mucho, pero siento que una persona que está haciendo su trabajo y viene aquí a hacer su trabajo no va a andar buscando o no te va a andar mandando mensajes directamente. Y lo he visto mucho, al menos yo no ando, yo nada más trabajo con las personas que están listas y vienen a mí a buscar algo que yo les pueda contribuir y que estén alineadas a mi energía. Siento que si una persona es buena no va a mandarte mensaje de que necesita, o una persona que es verídica no va a mandarte mensajes a ti de que tú vengas a leerte con esa persona, porque pues siento que hay mucho trabajo para todos lo que estamos haciendo este trabajo en la tierra ahorita. Sí, pues de hecho cuando te despiertas, ¿no? Por vías pasando, dicen, ya está la gente ahí que va a llegar a tu camino. Claro que sí. Y que va a fluir. Claro que sí. Muchas gracias, Ana, mucho gusto de conocerte. Espero que a lo mejor ya después, cuando esto vaya despegando más y más tiempo, a lo mejor tengamos más historias para contar. Claro que ¿Quieres dar algún mensaje en general, tu despedida a la gente, al público, y también al final que nos puedas dejar aquí tus redes sociales, tu modo de trabajo, algún número de teléfono, para quien decida contactarte y sienta el llamado también pueda tener conexión? Claro que sí. Pues mis redes sociales te las pongo ahí. Casi todo es Ancoria. Soy fundadora de Ancoria.
Así le llamo, es una combinación que me llegó canalizada, es mitad y mitad de mi nombre, de mis dos nombres, y la K en medio por el nombre de mi hija. Y estoy disponible a los que estén listos a conectar con ustedes, a recordar quiénes son. Siempre les digo a todos en mis videos, en todo lo que hago, recuerda que tú eres la medicina, porque nosotros somos nuestra medicina, no hay más, no hay nada. Nosotros acá adentro tenemos que conectar con nosotros mismos para sanarnos, para avanzar y mucho para querernos y contenernos a nosotros mismos. Siento yo que eso es lo más importante para poder tener conexión con todo lo demás, y crean en ustedes, crean que somos seres infinitos, porque sí lo somos. Somos seres mágicos, creadores, co-creando con el universo. Así que ya saben, mi gente, desde Tucson, Arizona, Ana Ancoria en las redes sociales. De todas maneras, aquí abajito en la caja de descripción se va a compartir teléfono. Y esas son redes oficiales las que se van a poner aquí abajo, y no van a empezar a echar la tanería por ahí, empezar a copiar. No. Claro que no. Muchas gracias, favor de compartir el video. Para quien no la conocía, aquí está, y para también de tus seguidores, de la gente que te conoce, que puedan compartir la historia y que a lo mejor sepan un poquito más todavía en esta charla. Sí, ojalá que sí. Ahí les vamos a compartir a las personas que han tenido algo conmigo, para que puedan dejar algo ahí para que las personas vean mi trabajo. Perfecto, muchas gracias, chamacos. Recuerden darle like ahí a la página, compartir para que el proyecto vaya creciendo y esto se vaya expandiendo, y pues ir conociendo también más invitados y traerles más contenido del interés del público. Muchas gracias. Esto ha sido Guerreros. Acabo de nombrar, fíjate, este podcast es primero. Abrí el podcast y siento que he estado como en un vaivén de aterrizarme yo y de ser constante. Y en el viaje que vine para acá siempre había elegido duales podcast, pero después miré que puedes estar en un neutro, como te dije, no necesariamente siempre estar en la dicotomía. Después también le puse agarra el rollo, pues para que muy norteño, para que la gente, pero siempre quedaba inconforme, siempre, y manejándome las 7 horas de aquí a California, cuando iba de regreso a mi casa, empecé, dije que me venga el nombre, y me llegó con una seguridad, guerreros. Y no guerreros de pleito, ni guerreros de armadura y espada. Era de lo que precisamente hablamos esto ahorita. En el interno, tus batallas contigo mismo, el reconocerte después de un proceso tan largo y duro y decir, estoy aquí, estoy firme, estoy fuerte, es un guerrero del alma, guerreros del alma. Así me llegaba. Y siento que el nombre es algo muy importante, como a mí me llegó, Ancoria, pero Alchemy es en inglés. Lo quise hacer porque yo soy mexicana, mis raíces son mexicanas, pero pues nací acá. Quería tener el complemento de inglés, español, bilingüe. Ancoria Alchemy. Alchemy es alquimia, hacer alquimia, porque he podido hacer alquimia con mi vida, transformar mi vida en todo lo que me ha pasado a este trabajo. Ya, es maravilloso. Guerreros. Para toda la gente que escucha y se identifica, son procesos tan duros, pero reveladores. Me dan risa, pero no. Si nos salimos de la queja, entiendes el proceso y la experiencia, y es bienvenida. Y es muy hermoso después, ya cuando puedes ver todo, cómo todo se ha acomodado y cómo toda la película que viniste viviendo, y lo miras y lo puedes ver desde otro ángulo. Es hermoso. Hablando de otro ángulo, eso es otra cosa. Por eso llegó. Siempre les digo a las personas que cuando están pasando cualquier proceso, seas el observador observando. Por decir, ahorita en este momento estás pasando por cualquier situación, cualquier momento, salte de la situación y vete desde afuera y dite a ti lo que necesitas. ¿Qué le dirías a algún amigo? ¿Qué le dirías si estuviera en tu situación en este momento? Observa al observador observando. Salirte de la situación. Somos muy buenos para dar consejos, ¿no? Nos quedamos sin eso. Pero sí sirve bastante visualizarte de afuera, porque miras cosas que en tu ofuscación, en tu problema no miras. Se te cierra así. Así es. Luego te observas y dices, mira, acá me están ofreciendo ayuda, o de acá puedo, como dices, hacer esa alquimia y transformar mi presente, mi futuro y lo que viene. Así es. Gracias, chamacos. Esto ha sido todo, y ya saben, aquí para compartir. Ahí nos vemos a la próxima. Bye, bye.